¿Cómo han logrado que sus hijos no pierdan el español? Creo que yo lucho con eso todo el tiempo. Mateo cuando era muy chiquito era muy extrovertido, le gustaba hacer videos, hablaba súper bien español, de hecho lo pueden buscar, está como Teo Toys en YouTube. Pero cuando fue creciendo, fue perdiendo el español. Pero O como sea, dicen ustedes, los venezolanos, ya va. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes le hablan español a ellos o también les hablan inglés? Sí, los míos hablan no español. hablan español. Rubí, que es la mayor, ya tiene 12. Yo trabajaba full time cuando ella nació y mi mamá la cuidó como 2 años y medio o 3. Entonces mis papás no hablan inglés, entonces hablaba puro español en la casa, ¿no? Pero ya cuando entró a la escuela, entonces empieza a hablar inglés y se le fue perdiendo, pero todo entiende, Emma también todo entiende, lo hablan muy bien, lo hablan pocho, que es así con acento americano para los que no saben. Ahora mi hijo que tiene 5 años, que se llama Juan Manuel García, se apellida Junior. Juan Manuel García, no te quiere hablar en español. Le digo, güey, te llamas Juan. Estos tiempos que se están viviendo no son fáciles. Y ellos se dan cuenta de las situaciones que pasan. Y a Mateo, por cierto, le pasó, eso fue el año pasado, que una maestra estaba en Science Class y la maestra le dijo, ¿qué no hablas inglés? ¿Que no me estás entendiendo? Entonces él me lo dijo, Inés, la maestra me dijo esto, ¿tú crees que eso está bien? Y si él sintió que no estuvo bien es porque no estuvo bien. Sí, o sea, nuestros hijos que a veces la situación de nosotros como inmigrantes que la pasamos aquí la mayor parte del tiempo trabajando, a veces no nos damos cuenta. A veces estamos estresados, lo que sea, y no nos damos cuenta realmente el daño que a veces le estamos haciendo inconscientemente, porque no quiere decir que no los queramos. Algo que, o sea, ¿cómo preguntarle a tus hijos si están jugando en la escuela o si los están ignorando sin preguntarles? Entonces, ¿qué platicaste en recess hoy? Entonces no le estás preguntando, ¿me entiendes? ¿Qué platicaste en recess hoy? Entonces él te puede decir, pues mi amiguita me platicó esto. O ¿con quién te sentaste en lunch hoy? Así, o sea, sin preguntarle, oye, si estás jugando, si tienes amiguitos, o sea, porque si no te dices, no, claro que sí, ¿me entiendes? Y así le estás preguntando sin preguntar. No me acuerdo cuál de las dos, a lo mejor las dos lo dicen, pero algo que de hecho anoche estábamos hablando mi esposo y yo, que queremos empezar a hacer en hora de cena, es preguntarles cuál fue su parte favorita del día. Yeah. Bienvenidos a otro capítulo de Latinas en Voz Alta. Mi nombre es Leanis. Soy Mariela. Y yo soy Jackie. Y juntas somos Latinas en Voz Alta. Tu lugar seguro. Y hoy traemos un temazo desde aquí, desde la sede del Sentir Zuliano, que de verdad que a mí me tocó mucho porque pues yo creo que las tres nos sentimos identificadas con este tema, que es ser mamá, pero sentir culpabilidad y al mismo tiempo ser inmigrantes, si estamos criando o no estamos criando bien a nuestros hijos en este país. Así que chicas, wow, ¿qué me pueden contar sobre ese tema? Está difícil, no sé, quisiera saber sus opiniones primero. Yo estoy batallando. Voy a hablar un poquito sobre mí, bueno, que tú también como que hiciste back and forth, pero voy a hablar un poquito sobre mí. Y la verdad que sí es bien duro. Yo ahorita, o sea, lo estoy haciendo como mamá, pero cuando me tocó como hija, para mí fue muy duro porque a mí me tocó venirme la primera vez cuando tenía 11 años y me tocó venirme solita en un avión y ya mi papá me estaba esperando acá. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá trabajaba mucho, en ese entonces trabajaba en una compañía de UTA, de los bases, ahí manejaba los bases y los tracks y pasaba mucho tiempo fuera. Porque usualmente las personas que trabajan en esos puestos no tienen horario fijo, sino que él, por ejemplo, le daban un schedule y entraba a las 5 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, o a las 5 de la mañana salía a las 9 de la mañana, pero tenía que volver de 3 a 5 como a terminar sus horas. Entonces era como que muy Inestable el horario. inestable el horario. Y me tocaba a mí muchas veces estar sola. De hecho, yo me recuerdo que a mis 11 años yo pesaba 80 libras. Y yo me la pasaba tan sola y tan deprimida que comía tanto chocolate y tanta basura y tanta comida chatarra que yo regreso a Venezuela 9 meses después
y yo estaba pesando 140 libras, aumenté 80 libras, 70 libras, o sea, muchísimo en un año de lo que yo comía chocolate, porque esa era mi manera de sentirme mal, de sentirme deprimida. Y él muchas veces me acompañaba porque no es lo mismo una escuela aquí que una escuela en el país de uno. O sea, siento que aquí son más liberales, uno ve más cosas. Entonces, el poco tiempo que él pasaba o que no o tenía entre un horario y otro, él se iba a la escuela y él se sentaba al lado de mí, me acompañaba por lo mismo, porque él no quería como que yo tomara como que esas cosas que se ven aquí sobre muchas cosas que no sé si se podrán hablar en el podcast. Pero la verdad para mí fue muy duro. Por eso cuando tuve 14 años, tomé la decisión de regresarme completamente porque yo quería tener ese calor de amistad, ese calor de mi mamá que aquí no tenía. Y de verdad que fue muy diferente. Entonces a mí sí se me ha hecho un poquito duro porque mis hijos que nacieron aquí ven una cultura totalmente distinta. Entonces ya Mateo va a cumplir 12 años y yo me pongo a pensar, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a controlar? Porque pues aquí el país es mucho más liberal que en el país de nosotros. Entonces, pues sí, ya toca. Tú, Jackie, que tú tienes hijos ya adolescentes, bueno, el mayor, Tristan. ¿cómo ha sido ese proceso? Creo que es el más difícil. Y luego la creo que, o sea, adolescencia. quieras o no, Jackie, tú terminaste de tu adolescencia en México completamente. Te viniste aquí a los 19 y por ejemplo, bueno, viniste y regresaste varias veces desde los 11, yo vine y regresé desde los 8. Entonces, o sea, yo terminé de crecer en México y en Estados Unidos, pero tú técnicamente pues terminaste de crecer en México y ahora tu hijo mayor que tiene 17. 17. Él creció ya va a culminar su adolescencia casi en Estados Unidos. ¿Tú sientes esa diferencia? Me gustaría saber qué piensas de eso. La verdad que eso es un tema súper sensible. Obviamente, los hijos míos también nacieron acá. Como inmigrantes, sobre todo, crear a los hijos al mismo tiempo que uno está trabajando y ese cargo de conciencia de que, o sea, tengo que trabajar, pero también tengo que cuidar a los niños porque pues no se pueden descuidar. La verdad que con Tristan la pasé no tan bien. En esa época, no puedo decir que me iba mal, pero, o sea, sí era cuando realmente estábamos empezando y la batallamos bastante. Entonces sí me tocaba dejar a Tristan en daycares o con nanny y hasta el día de hoy me duele muchísimo ese tema porque pasaron varias situaciones que al mismo tiempo yo me preguntaba que si realmente valía la pena lo que yo estaba haciendo para, entre comillas, dejar descuidado a mi hijo, porque pues ahorita lo veo y siento que se me pasó la vida demasiado rápido a comparación de Max, que ahorita tiene 9 años. Quizá también yo estoy un poquito más madura en el sentido de que, o sea, no cometer los mismos errores que cometí quizá con Tristan. Aparte, pues era mamá primeriza, pues estaba más joven. Pero el cargo de conciencia sí me da, sobre todo porque pues lo tenía que dejar, ¿no? Yo vengo de una familia donde tenemos cierto tipo de crianza y aquí siempre he dicho y me puse a preguntar el cargo de conciencia que tenemos porque queremos que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros nunca tuvimos, pero al mismo tiempo queremos que ellos sepan el valor de ganárselo, pero al mismo tiempo les damos todo, pero al mismo tiempo no queremos que sufran, pero al mismo tiempo queremos que aprendan. Entonces estamos siempre como, o sea, te lo tienes que ganar, pero al mismo tiempo Se lo da. se lo doy. Sí. Entonces es como, no sé, ese sentido que siempre... ¿Cómo con la Tienes adolescencia? esa línea, ¿no? Oh, no. ¿Cómo fue qué? Su adolescencia. Ah, ok. Triste. Bueno, Tristan tiene 17 años, todavía no la ha pasado. No es fácil. Mi hijo es un niño bueno, maravilloso, le encantan los deportes, le encanta hacer ejercicio. Sí es cabezón por algunas otras cosas, pero no, realmente es un niño de casa, no se expresa mucho sus sentimientos. Él puede estar muy emocionado, pero él puede estar emocionado así de, oh,
Y el contrario, Max es Max de, ¡wow! Vamos a ir aquí y acá, ¡wow! Y Tristan es como, oh, gracias, mamá. Entonces es como, no sé cómo leerlo a veces. ¿Cómo han logrado que sus hijos no pierdan el español? Creo que yo lucho con eso todo el tiempo. Mateo cuando era muy chiquito era muy extrovertido, le gustaba hacer videos, hablaba súper bien español, de hecho lo pueden buscar, está como Teo Toys en YouTube. Un famoso Y él también. sí, él hacía sus videos de qué era lo que los niños tenían que comer y de sus tiburones, sus dinosaurios. O sea, salió la mamá. Pero cuando fue creciendo, fue perdiendo el español y fue perdiendo esas cosas. Ahorita creo que Lucas habla mejor español que Mateo y siento que a Mateo le cuesta mucho. Y a veces, por ejemplo, con mi mamá que no habla inglés, le tengo que decir, ya, explicarte bien, porque estás hablando como el chavo, al revés. Pero O como sea, dicen ustedes, los venezolanos, ya va. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes le hablan español a ellos o también les hablan inglés? Porque a veces tendemos a que, ok, sí quieren que hable español, pero al mismo tiempo como, ajá, yo por ejemplo necesito practicar. El acento, my accent is very sexy. Sofía, ¿verdad? Ah, pero, o sea, como ya como siento que es como más fácil, obviamente los regaño en español. Es más sabroso regañarlos en español. Claro. Pero tendemos en la casa de, ok, sí vamos a hablar español. Y ellos se contestan en inglés. Ajá. Entonces como, ok, entonces yo mejor les hablo en inglés. No, pero espérate, yo soy mexicana y le tengo que hablar en español. O sea, está como, no sé. Ellos te hablan español. Mi hijo el chiquito creo que habla mejor español que el grande, pero él te entiende todo. O sea, el otro día le dice a su tía que no habla inglés, le dice, a ver, explícame qué pasó en el accidente. Un problema que pasó ahí y él dice, pues la derecha, and then izquierda, and then pum pum pan, and then y yo. Y luego lo primero que aprenden es la grosería. No. Los tíos les enseñan. ¿Los tuyos hablan español? Sí, los míos hablan ¿Cómo español. hablan español? Rubí, que es la mayor, ya tiene 12. Yo trabajaba full time cuando ella nació y mi mamá la cuidó como 2 años y medio o 3. Entonces mis papás no hablan inglés, entonces hablaba puro español en la casa, ¿no? Pero ya cuando entró a la escuela, entonces empieza a hablar inglés y se le fue perdiendo, pero todo entiende, Emma también todo entiende, lo hablan muy bien, lo hablan pocho, que es así con acento americano para los que no saben. Ahora mi hijo que tiene 5 años, que se llama Juan Manuel García, se apellida Junior. Juan Manuel García, no te quiere hablar en español. Le digo, güey, te llamas Juan. Pero todo te entiende, o sea, le hablas en español y te contesta en inglés, pero todo te entiende. Es que lo que pasa es que entre ellos tres, se están jugando y hablan inglés. Pues. Pero eso te iba a decir. Por ejemplo, Max, mi hijo Max tiene 9 años, pero su primer idioma de Max fue el español, porque también mi mamá lo cuidaba. Y él pues estaba chiquito. Y me acuerdo cuando lo llevamos el primer día al pre-K, la maestra me manda y me dice, creo que Max no nos está entendiendo. Y yo, correcto, su primer idioma es el español. Entonces, y ya después entonces nomás le hablábamos en inglés y después solo hablaba inglés. Yo digo como que, o sea, ¿cómo te explico que tenemos un conflicto? Exacto. Y no precisamente porque pues somos hispanos. Mi hijo chiquito ese va a ser el abogado de la familia. Yo le dije, oye, es que tienes que hablar español, tu papá es colombiano y yo soy mexicana. Sí, pero vivimos en América. Y yo, le digo, no, tienes que hablar español. Entonces pero sí, mis hijos creo que entienden bastante el español. Creo que también, sí, los míos hablan bien. Te digo, el grande como que sí a veces se tranca cuando habla un poquito en español, pero hablan y entienden perfectamente español. Y algo que ellos tienen muy marcado es la cultura. O sea, siento que ellos, los dos, son muy latinos. O sea, tienen su cultura bien marcada, como que ellos les gusta comer comida calentita de su casa. Y yo también he tratado de siempre llevarlos de viaje, que conozcan otras culturas para que entiendan que no solamente es América, que no solamente salen de su casa, porque escucho mucho a Mateo que me dice que sus amigos le dicen, oh, it's Mexico dangerous, y como cosas así, y él como que no, it's not dangerous, como que aprenden a ser multiculturales, porque a veces sí siento que los niños aquí los creen en una cajita,
como que esto es América, this is the dream, y no les enseñan lo que es la vida, lo que es la vida real. Entonces, creo que yo me he enfocado mucho en tenerles como que su cultura bien marcada y que ellos sí nacieron acá, pero son latinos. Y siempre a donde ellos van, como que siempre van con su cultura muy, muy, muy marcada. Sí, a mí me encanta eso. Obviamente, con mis hijos entre su papá y yo les contamos nuestras historias de dónde venimos, todo lo que hemos tenido que pasar, nuestras culturas. Han tenido la oportunidad de convivir mucho con mi mamá, entonces mi mamá explicarles las comidas. También ellos, tú les preguntas y a ellos les encanta, en este caso Colombia y México. Siempre tenemos un debate entre mi esposo y yo que le preguntamos, ¿qué te gusta más, Colombia o México? Y me voltean a ver así como, no sé qué, yo, dilo, no te voy a regañar. Colombia, yo. No te voy a regañar con Ya no te voy a cocinar. No te voy a Ya no regañar. te voy a la chancla. cocinar. Ven para acá, no te voy a con la chancla atrás. Pero es súper, yo creo que eso es súper, súper lindo que nuestros hijos conozcan nuestra cultura. Que ellos, yo creo que ellos se enriquecen más culturalmente y Claro. su mente, como menciona Lea, es más abierta al mundo real, a los idiomas, a las culturas. Y saber que lo que estamos viviendo no es lo único que hay. O sea, también hay más culturas, hay más personas, hay otros idiomas, hay otras comidas, otras formas de pensar y está bien, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Me encanta que ustedes ¿Cómo tengan eso. afecta eso en la escuela? Un tira ahorita con Importante, la ajá. situación que está pasando es complicado porque yo siempre he tratado de ser muy outspoken, pero ahorita mi hija tiene 12 años. O sea, La de mantener. y hay veces llega a la escuela y, oh my gosh, este niño dijo que esto y que lo otro. Y yo, no te metas, te vas a meter en problemas, pero es que realmente no te metas. O sea, obviamente hasta cierto punto, ¿no? Por su edad, pero qué bueno que se den cuenta también de el alrededor, lo que está pasando, lo que las otras personas piensan. Y aunque estén equivocados, está bien. Y a lo mejor no están equivocados, pero tienen una forma diferente de pensar y está bien, mientras no estés lastimando a nadie, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante. Sí, y aprender también a que ellos te cuenten cosas, porque ¿qué pasa? Muchas veces tal vez pasan por situaciones en la escuela y no lo dicen, no lo cuentan, y eso puede ir empeorando la situación. Yo he tenido, bueno, tuve hace poco y creo que es importante decirlo porque estos tiempos que se están viviendo no son fáciles y ellos se dan cuenta de las situaciones que pasan. Y a Mateo, por cierto, le pasó, eso fue el año pasado, que una maestra estaba en Science Class y la maestra le dijo, ¿qué no hablas inglés? ¿Que no me estás entendiendo? Entonces él me lo dijo, Inés, la maestra me dijo esto, ¿tú crees que eso está bien? Y si él sintió que no estuvo bien es porque no estuvo bien. Sí, o sea, él no se sintió. Él no se sintió cómodo porque obviamente Mateo, pues su primer idioma es el inglés. Entonces yo fui a la escuela, le reclamé a la directora, pero siento que en estos tiempos la educación y los maestros tienen que estar muy pendientes de las cosas que le dicen a los niños, porque ellos son esponjas que van absorbiendo todo y se dan cuenta de las cosas y de los rechazos cuando pasa. Entonces, ¿Me pasas el nombre de la maestra? pues, literal que estaba eso, que la desgreñaba, pero uno también tiene que aprender a decir cosas con respeto. Pero lo cierto es que estamos viendo en unos tiempos donde tenemos que cuidar a nuestros hijos y enseñarles que ser latino está bien y hablar español está bien. Mira, yo creo que ningún niño nace racista. O casi siempre, como dicen, nuestros hijos son una esponja y casi siempre repiten lo que escuchan, sobre todo en el hogar, ¿no? Como yo siempre he dicho, cuido muchísimo no solo la salud física de mis hijos, sino la salud mental. Mi esposo y yo a veces tenemos desacuerdos y siempre digo, espera un tantito, o sea, los niños, o sea, listo, porque yo creo que ellos son un reflejo de nosotros, ¿no? Y hay niños que a veces dicen cómo se sienten, hay niños que no dicen cómo se sienten, a veces, como dices tú comías chocolate, a lo mejor hay otro que está vomitando, a lo mejor otro que pelea en la escuela, a lo mejor otro que no sabe decir sus sentimientos, o a lo mejor dice mucho sus sentimientos, que hay gente que es como un poco intensa. Entonces,
Yo creo que nuestras emociones las manejamos, las canalizamos de muchísimas formas. De nuestros hijos, que a veces la situación de nosotros como inmigrantes que la pasamos aquí, la mayor parte del tiempo trabajando, a veces no nos damos cuenta. A veces estamos estresados, lo que sea, y no nos damos cuenta realmente el daño que a veces le estamos haciendo inconscientemente, porque no quiere decir que no los queramos. Yo creo que nosotros amamos a nuestros hijos y siempre vamos a querer lo mejor para ellos, pero a mí me ha pasado, o sea, yo he tenido momentos en mi vida que he estado muy estresada y mis hijos han tenido que pagar el plato roto y me crea mucho Frustración. frustración y después me relajo y digo, o sea, literalmente. Entonces, trato de remediar las cosas, pero no, lo que se dice está dicho ya. O sea, no es como que puedes agarrar tus palabras para atrás. O sea, eso es tener sí, para atrás, ¿no? O sea, cuidar mucho ese sentido. Vivimos yo pienso en lo personal, tiempos muy difíciles de que somos intolerantes. Yo le recomendaría a mis hijos, pues mis hijos se ven latinos, o sea, no son rubios de ojos azules ni que puedan pasar por alto, son latinos, nosotros somos latinos, se ven latinos, es tener prudencia, y está bien que no todos piensen como nosotros, o sea, y casi siempre la gente, la mayoría que habla de ese tema, habla desde la ignorancia. ¿Por qué? Porque nunca en su vida ha salido de Estados Unidos. Porque escucharon esos niños cosas en su casa. Por tonterías que ahorita está todo en las redes sociales. O sea, ahorita hasta todo es como con AI. O sea, Ya ni se sabe si es real lo que estás diciendo. exacto. O sea, ahorita te pueden poner una foto que estás con un tipo y realmente pues ni siquiera ya ni sabe. Y uno lo cree. Lo peor de todo es que dice, mira, no sé qué. Y todo es falso, pues. Entonces es hablar mucho, yo creo que con nuestros hijos, sobre todo las cosas que están pasando. Eso, y no solamente eso, muchas veces hay que preguntarles, o sea, preguntarles. Yo por lo menos cuando ellos salen del colegio, yo tengo una pregunta, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Seguro? ¿Y qué hubo en el reset? Porque a veces uno tiene que buscar detalles, porque es fácil decir bien o mal, pero uno siempre tiene que buscar más detalles. Y en el reset y en la clase, No sé dónde y en la leí salida, que decía que algo que, o sea, cómo preguntarle a tus hijos si están jugando en la escuela o si los están ignorando sin preguntarles. Entonces, ¿qué platicaste en Recess hoy? Entonces, no le estás preguntando, ¿me entiendes? ¿Qué platicaste en Recess hoy? Entonces, ahí te puede decir, pues mi amiguita me platicó esto. O, ¿con quién te sentaste en lunch hoy? Así, o sea, sin preguntarle, oye, si estás jugando, si tienes amiguitos, o sea, porque si no te dice, no, claro que sí, ¿me entiendes? Y así le estás preguntando sin preguntar. No me acuerdo cuál de las dos, a lo mejor las dos lo dicen, pero algo que, de hecho, anoche estábamos hablando mi esposo y yo, que queremos empezar a hacer en hora de cena, es preguntarles cuál fue su parte favorita del día. yeah. Entonces, de eso empezamos. Sí, y de hecho a mí siempre, yo soy de las que siempre me gusta recoger a los niños en la escuela por lo mismo, porque hay una parte, o no sé dónde escuché que decía que es muy importante las primeras horas después que tú Cierto. recoges a tu hijo de la escuela, porque ¿qué pasa? Cuando ellos llegan, muchas veces se van en el bus o alguien más lo recogió. Perdiste Llegan como a esa la, golden llegan a la hour, casa y ellos ya están como que relajados, se les olvida o no lo piensan o piensan en cómo te van a decir mentiras después y ya perdiste esa golden hour. Entonces yo trato de que yo soy el transporte escolar, se suben mis sobrinos, mis hijos, todo. Y yo empiezo, ¿cómo te fue? ¿Y cómo te fue? No, yo veo a Leo hasta que los persigue en el carro y ellos van caminando. Entonces, y todavía no, trato de dormir, y story times, y empiezo así como que, ¿y qué te dieron en mi colegio? ¿Y de qué hablaron? Yo también hago lo mismo, medio que les conto una ¿Cuál fue el chisme del día? Así, como siempre, porque yo trato de decir como que fue un chisme. ¿Cuál fue el chisme Sí, yo también. del día? Mi amita, la del medio, me dice, mami, it's chisme time. A chisme time. Entonces de ahí como que uno empieza a sacar de información. Todo el chisme de las de quinto de año. Con EI es muy difícil. A mí de verdad me tiene aterrorizada todo lo que puedes encontrar en EI. O sea, acabo de ver una historia donde un niño de 16 años se quitó la vida con EI porque simplemente le empezó a hacer preguntas de cómo podía hacerlo,
cómo Ay. podía y le dio exactamente cómo iba a ser el nudo. Ay, qué miedo. Y hasta lo felicitó por haberlo hecho. Entonces ahí tú te das cuenta que ahorita no hay límites. Si uno no tiene los límites con su hijo, ¿quién te los va a poner? O sea, no hay límites. Entonces, por ejemplo, ya Mateo tiene 12 y utiliza a veces y para hacer las tareas. Y yo trato de todas las noches revisar el historial de lo que él hizo, porque pues el mundo está muy difícil. En estos tiempos ya no hay nada oculto. Entonces, si uno no está pendiente, ¿quién va a estar pendiente? No, claro. O sea, por ejemplo, yo hablando ya en lo personal, hace un año, casi un año. No, sí, hace un año es cuando llegamos a la idea de Latina Voz. Entonces, hace un año, mi esposo y yo nos sentamos a platicar y me dijo, este es tu tiempo, no te preocupes por los niños, yo voy a ganar tus roles que tú hacías antes, tú enfócate al 100% en tus proyectos. Que en ese momento era Latina Voz, tengo este otro grupo que se llama Latinas en Utah, mi propio emprendimiento obviamente, y pues mi desarrollo personal que es lo más difícil, el full time con overtime. Bueno, entonces sí me tomé ese año, sí al 100% mi esposo ha estado ahí al 100% con los niños, yo me he podido enfocar en todos mis proyectos al 100%, he aprendido muchísimo, me he equivocado más, pero hace poco, yo creo que hace menos de un mes, ya como que dije, ok, mis hijos, Rubí tiene 12, ya entró a la secundaria, que es middle school, tiene preguntas, o sea, dije, sí, obviamente estos proyectos son wow para mí, mi oficina, pero al final del día, mi legado son mis hijos. Entonces, obviamente agradezco a mi esposo que me dio este tiempo y wow, pero ahorita desde este tema es como bien fuerte ahorita porque esa culpabilidad que me entró así como que, ok, sí, cumplí estos sueños, pero no he estado en estas cosas, por ejemplo. Entonces ahorita estoy tratando de balancear, ya estoy cortando ciertas horas en el trabajo, queremos estar, mi esposo y yo los dos, estar en casa a cierta hora para todos los días cenar con los niños. Entonces, esa culpabilidad está Piñón. canija. Está canija. Te calcome, machín. Pero pues está difícil ser mujer inmigrante, emprendedora con 1000 sueños, ¿no? Y que al final siempre va a haber culpabilidad por donde le mires. Entonces uno tiene que entender que no puedes tener el control de todos. Hace poco tuve al más chiquito hospitalizado 4 días y obviamente yo no me separé ni un solo segundo de la cama. Pero siento que también me dejé un ladito a Mateo. Entonces ellos estaban acostumbrados a que yo soy la que tengo el control, yo soy la que les hago la comida, el lunch, la cena, las tareas, todo. Entonces esos 4 días, Mateo, ¿qué cenaste? Nada, mamá. ¿Qué desayunaste? Nada, mamá. Tuvo una competencia de karate y perdió, ahorita me entero que perdió todos sus trajes. Porque él no está acostumbrado a que yo no esté. Entonces de cierta manera también siento culpabilidad porque no estuve con él, sino que estuve 4 días en el hospital. Pero hay que entender que no podemos tener el control. Y que a veces tenemos que simplemente dejar pasar porque no puedes tener el control de todo. Y ellos entienden también, o sea, regresando a lo mismo, ¿no? Tú sabes, mi hijo también, ay, estos niños cómo nos hacen batallar. Mi hijo también, terminamos en el hospital hace unos días porque también le dio un ataque de asma. Y mis niñas, pues, de 12 años y 10 años, obviamente asustadas en su momento, ¿sabes qué? Sí, yo me puse a llorar, no me pude controlar. Entonces, mis amores, las amo, todo va a estar bien, vamos a ir al hospital. Les vamos a estar avisando cualquier cosa, no se preocupen, el otro. Y también entienden, ¿no? O sea, imagínate que se ponga, ay, no, ¿cómo que te vas a ir? O sea, mañana es mi picture day, ¿no? Digamos, pero los niños entienden también. O sea, supongo que tu hijo, o sea, tú crees que él va a decir, ay, no, mi mamá no vino, pero, o sea, claro que ama a su hermano, claro que dice, no, mi hermano necesita a mi mami ahorita, me explicó. Y eso es bien bonito. Es Pregunta para Jackie, ¿qué pesa más? ¿La estabilidad económica o la calidad del tiempo para tus hijos? Pesa como... ¿Qué es más ¿Qué importante? es más importante? ¿Para mí qué es más importante? O sea, sí, darle como que todo económicamente a tu hijo o darle calidad del tiempo. Te hago esta pregunta porque hay mamás, ojo, y yo no critico a nadie ni nada, que dicen, no, yo no voy a tener ningún negocio, ¿para qué? Yo necesito estar con mi hijo, yo tengo que dedicarle tiempo, yo tengo que hacerle todo. Y a la final,
es muy fácil criticar a las personas que trabajan o tienen hijos. O por el otro lado, hay mujeres que trabajan mucho tiempo y dicen, no, pero es que yo a mi hijo le doy todo, con eso es suficiente. Entonces, desde mi punto de vista, creo que ambas partes Sí, son claro. muy extremas. Entonces, ¿qué piensas tú que pesa más o que da más estabilidad o cómo es tu opinión personal de cómo se debería llevar? Bueno, a la larga para mí mi prioridad son mis hijos. O sea, el tiempo con ellos. Yo soy de la mamá que está en mamá helicóptero, del tiempo de calidad, de irnos de viaje, de desayunar juntos. O sea, yo a veces no dormí en toda la noche, pero yo me levanto en la mañana porque yo quiero darle un beso en la mañana a mis hijos cuando se van a la escuela. Eh, Últimamente mi esposo los ha llevado a la escuela, pero siempre vamos los dos. Para mí eso es un tiempo de calidad. Ir en el carro, mi esposo les pone música, les prende las luces, regresar y gastar tiempo con ellos. Hay días que son más largos que otros para mí en el trabajo, pero trato de arreglarlo en la semana. O sea, no es como, pues me voy a desaparecer 6 días y a ver qué pasa. No. O sea, para mí, mis hijos siempre, porque al final yo trabajo para ellos. O sea, no, un día una mujer me preguntó, me dijo en un restaurante, "Am, ¿para qué trabajas tanto y descuidas a tus hijos?" Y me dijo, le dije, excuse me, y yo no descuido a mis hijos. O sea, yo ya creo que ese momento del principio fue muy duro. Fue las cosas que les mencionaba hace rato sobre Tristan, de tener que dejarlo en ciertos lugares para que lo cuidaran. Pero en ese momento yo aprendí, soy más madura, tengo más posibilidades de que mis hijos sean más atendidos. Yo tengo un equipo, porque no lo hago sola, y me refiero a un equipo que yo confío, que mis hijos van a comer, van a ir a la escuela. No es como que yo y yo siempre estoy en el teléfono. Sí, o sea, no es como que me lavo las manos. Cuando no los puedo recoger, hola, mi amor, ¿ya saliste? Sí. ¿Ir para la casa? Sí. Ok, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? O sea, siempre, todos los días, Tristan recibe un mensaje mío después de que sale de la escuela. Y a eso iba, o sea, no porque uno trabaje o porque tenga, o sea, una mujer empresaria, vas a descuidar a tus hijos. Creo que hay un mal concepto con lo que te pasó en el restaurante, que a mí me ha pasado muchas veces, de lo que significa una mamá emprendedora. Y que al final, si uno les enseña bien a sus hijos de cómo ha sido el proceso, ellos lo ven como un wow, o sea, Claro. porque uno Ellos tiene que ser entienden. claro y ellos entienden. Y si tú eres claro y estás presente y les das calidad de tiempo, ellos van a ser unos niños orgullosos de mamá. Claro. Así es. También otra experiencia que a mí me pasó, salí a caminar con mi hijo mayor y le pregunté, cómo estuvo tu día? Same. De por sí no es muy expresivo. Same. Y le dije, ¿tú sabes cuántas veces mi mamá me preguntó cómo me fue en la escuela cuando yo tenía todo? ¿Cuántas, mamá? 0. 0 veces mi mamá mantenía trabajando. Pero yo ahorita que soy adulta lo puedo entender. Entonces yo quise cortar también ese patrón y tratar de interactuar más con mis hijos, porque no quiere decir que vengo de una familia con una persona alcohólica que también yo voy a ser alcohólica. Porque dicen, no traigo en los genes. A la final todo es decisión de nosotros, ¿no? Esa interacción con los niños, yo siento que Max le está yendo mejor conmigo ahorita. Te digo. Pero a la final yo creo que tenemos opción. Todo es una balanza en la vida. Sí se puede ser mamá, sí se puede ser empresaria al mismo tiempo. A la final nada más tenemos que encontrar el balance en nuestras vidas. Para terminar, ¿qué consejo le quisieras dar a esas mamás que nos están viendo y que sienten esa culpabilidad por tener un negocio, por trabajar más de 40 horas a la semana? ¿Qué prácticas podrían ellas hacer y qué consejos les darías? Creo que es importante entender que es válido si trabajas porque necesitas o si trabajas porque quieres y es tu sueño, es válido. Es importante darle ese tiempo a los hijos, obviamente, primordial. También, como te digo, obviamente si es por necesidad que estés trabajando 3 trabajos diarios, pues es difícil, ¿no? La culpabilidad creo que siempre va a estar ahí. Como mujeres latinas, inmigrantes, la tenemos un poco difícil, pero apóyate con otras mamás. Todas estamos pasando por algo y creo que podemos aprender de las demás. Yo aprendo de estas bellas mujeres cada podcast y cada vez que platicamos. Entonces, la verdad, lo que diría es apóyate con tus amigas, con otras mujeres.
mamás, hermanas, primas. Creo que todas tenemos una historia que podemos relacionarnos, ¿no? ¿Y tú, Jackie? Que no están solas, que como dijo Mariela, todas siempre estamos pasando por algo. Yo siempre les digo, cada quien cargamos con nuestros Saquito de piedra. demonios que a veces traemos, o que a veces también pienso que nosotras nos damos muy duro. Empezamos a perdonémonos nosotras primero y hablémonos bonito, porque ya tenemos suficiente gente allá afuera que a veces no nos habla tan bonito. Hablémonos bonito, echémonos porras, no están solas. Busquemos una balanza, busquen una balanza en su vida y sí se puede. Y hablémonos bonito, porque a nuestros hijos no nos gusta cuando no nos hablamos bonito. El otro día me dije a mí misma, ay no, qué tonta. Y Juanito me escuchó y me dijo, mami, don't say that, you're so smart. Y me volteé a ver mi esposa y me dice, ¿ves? Ni a Juanito le gusta que te digas así. O sea, ve qué importante mi hijo de 5 años, qué lección me dio. Y sí, yo pienso que de mi parte entender que es un proceso, que la vida es muy corta, que pasamos por muchos procesos buenos, malos, difíciles, pero que van a pasar y que tenemos que aprender a dejar, soltar, no tener el control de todo, que al fin y al cabo, pues nuestros niños con comunicación van a entender todo lo que uno tiene que pasar como mamá inmigrante en este país para darle lo mejor a ellos y tener una mejor calidad de tiempo. Así que gracias por acompañarnos en este episodio en El Sentir Zuliano. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos Estamos en Instagram, Facebook y TikTok, como Latina Buzz Talk. Y nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Latina Buzz. Nos vemos. Chao.